síntoma o tal. ¿Qué es el estrés postraumático? ¿Cómo lo identifico? Ok, perfecto. Primero mencionar que en psiquiatría nosotros agrupamos las enfermedades, ¿ya? Dependiendo cuál es el núcleo. Entonces, hay un grupo de trastornos que están relacionados al trauma, así está clasificado, ¿no? Trastornos relacionados a traumas. Uno de esos diagnósticos es el trastorno de estrés postraumático, que debe cumplir criterios bastante específicos. Creo que a lo que tú te refieres, Carlos, es que muchas personas pueden haber pasado por alguna experiencia traumática y eso de ahí desencadenar algún otro tipo de conducta, ¿no? que defina tu personalidad. Pero en el caso del trastorno de estrés postraumático está definido muy bien a qué se le llama trauma en ese contexto, ¿no? O sea, es distinto lo que nosotros podemos conocer como trauma a lo que especifica el diagnóstico, ¿no? Entonces, ese diagnóstico, digamos que tiene 5 dominios o 5 grupos de síntomas, ¿no? Lo primero que tiene que haber sí o sí es la exposición a un trauma. Y el trauma lo definen como una experiencia en la cual puede haber habido una amenaza, un atentado contra tu vida. Que puede ser múltiple, me imagino que puede ser haber ido a la guerra, puede haber sido que haber sufrido una intención de me salvé de una violación, un asalto a mano armada. Digamos que sí y que no, ¿no? Porque no necesariamente todos van a calificar para ese criterio específico. Ojo, sumo, ¿no? a a la cara de Macla, me encanta. A ver. ¿Por qué? Entonces, digamos, el trauma en sí para el diagnóstico, ¿no? Tiene que estar relacionado a que yo como persona haya experimentado en primera persona el trauma, que como digo puede ser un atentado contra tu vida, daños físicos muy severos o algún tipo de exposición a abuso sexual, ¿no? El criterio te dice que lo puedes haber experimentado tú, que puedes haber sido testigo, ¿no? de una persona que lo haya sufrido al frente tuyo. Tercero, que tengas conocimiento de alguien cercano, sea familiar o tu pareja, que haya pasado por este tipo de experiencias. Y cuarto, que debido a lo que tú haces, tu trabajo, no puede ser un bombero, policía, ¿no? Los militares que están en conflictos, que estén en constante exposición, ¿no? a estímulos que podrían desencadenarte por ahí un trauma, ¿no? Entonces, digamos, ese sería el primer dominio, que es lo relacionado a exposición a trauma. Ahora, doctor, me lo explica como si tuviera 7 años. Okay. Tienes que haber estado expuesto a un evento muy significativo, muy duro, pero que el psiquiatra tiene que especificar que cumpla ciertas características. Ya. Ahora, no todas las psiquis son aptas para determinar si has tenido estrés postraumático, o todas las personas que han vivido en primera persona o de observadores sufren de estrés postraumático. O hay personas que pueden de repente pasar un evento de esta magnitud y como, digamos... superarlo. Sí, claro, porque justamente pueden haber... para hacer los diagnósticos en psiquiatría, si uno los repasa, son conductas o emociones, escenarios que puede pasar cualquier persona. Pero para yo hacer un diagnóstico es que varias de estas tienen que estar presentes, ¿no? juntas, en un tiempo determinado y que me generen algún tipo de limitación. Entonces, en el caso del estrés postraumático, no necesariamente estar expuesto a un trauma va a hacer que yo tenga el diagnóstico, ¿no? Claro. Por eso dije que hay 5 dominios. El primero es estar expuesto al trauma. Segundo, que hayan eventos evocativos, entonces que yo recuerde... Que te rememore a eso. Exacto, ¿no? Que yo recuerde el evento. Por lo general... Por ejemplo, el chavo cada vez que apagan la luz, él se rememora. ¿Te das cuenta? Sí, ¿Te das cuenta? Pero acá el especialista es de Alianza. No es camear tampoco. Ah, Ahí la dejo. Ahora, mira, caíste redondito. Ahí la dejo. Ahora pues. Ahí la dejo. Ahora, Bueno, por lo general estas evocaciones son involuntarias, ¿no? Más bien la persona tiene dificultades para recordar cosas muy específicas del evento y más bien tiene por ahí recuerdos de tipo intrusivos que se le vienen, lo que llamamos flashbacks. Es como si la persona en verdad estuviese viendo una película de lo que ha pasado, o sueños o pesadillas muy recurrentes, ¿no? del evento traumático, ¿no? Entonces, o que hayan por ahí estímulos o escenarios que le recuerden. Ahora, por ejemplo, una chica que pueda haber sufrido un abuso sexual y que a partir de ahí todos los varones que tengan ciertas características similares a la persona que abusó le pueden recordar ese evento, ¿no? O sea, también hay, digamos, cosas que te pueden hacer recordar. El tercer criterio sería
conductas evitativas o maladaptativas, que debido a estos recordares que puedes tener, empiezas a evitar justamente estos estímulos que te lo recuerden, estos escenarios que te lo recuerden, y ahí te puede causar limitación, por ejemplo, ¿no? Un bombero que tiene ahí un tema de estrés postraumático puede dejar de acudir a ciertos incendios o accidentes, ¿no? Porque le recuerdan, Claro, y queda inhabilitado. No le puede. recuerdan un accidente en el cual se cayó una pared y falleció su compañero, por ejemplo, ¿no? Doctor Claqueta, ¿y esto está relacionado? ¿Está relacionado a la esquizofrenia? O sea, No. o digamos son dos cosas totalmente diferentes, porque Son ella cosas- dice, tengo un estrés postraumático y tengo un brote de esquizofrenia. Y cuando dices brote, de repente uno entiende como que, Claro. esa vez que tuve un brote de esquizofrenia. ¿Existe el brote de esquizofrenia? O existe el diagnóstico de tengo esquizofrenia y es como un diagnóstico general, más allá de un brote. Quisiera tomar unos minutos para explicarlo porque hay conceptos previos para poder entender, digamos. Tenemos sería 8 años. esquizofrenia. Ok. Entonces pongamos un ejemplo. Todo el mundo puede tener tos, ¿no? Sí. Tú toses, pero la tos no es una enfermedad, puede ser el síntoma de una enfermedad, ¿no? Entonces tú puedes tener tos porque tienes tuberculosis, porque tienes una neumonía, porque tienes asma, ¿no es Claro. cierto? Entonces, afectaciones al pulmón, ¿no? Pero, por O porque ejemplo... te fuma un barulazo y lo estás aguantando. O, por ejemplo, yo puedo tener un problema neurológico, algún Claro. reflejo y tengo tos. Puedo tener reflujo gastrointestinal y tengo tos, ¿no? Está bien. Ok. Entonces, habiendo dicho eso, ¿cuál sería el síntoma principal en la esquizofrenia? Lo que nosotros llamamos psicosis, ¿no? Digamos, el término exacto sería psicosis. Y la psicosis tiene que ver con una desconexión con la realidad. Puede estar alterado el pensamiento, puede estar alterado nuestros sentidos o puede estar alterada nuestra conducta, ¿no? Eso sería psicosis. Y así como la tos está presente en muchas enfermedades, la psicosis está presente en muchas enfermedades psiquiátricas y no psiquiátricas, ¿no? Entonces, la enfermedad por excelencia, la que más asociamos con la psicosis, sería la esquizofrenia. ¿No? No sé si hasta ahí me he dejado entender. Sí, correcto. Sí. O sea, tengo psicosis, que es una disociación de la realidad, digamos, y esto puede estar muy relacionado a la esquizofrenia, pero no necesariamente Así es. a la esquizofrenia, pero en este caso, ella haber dicho que es un brote de esquizofrenia, es que estaría con esquizofrenia. O sea, es diferente un brote psicótico. Exacto, ¿no? Va Ajá. por ahí. La definición exacta sería que... No estoy hablando específicamente del caso, caso de Joana. de Joana, ¿no? Porque no lo yo conoce, he evaluado, no, claro. no he Claro, conversado claro. con ella, ¿no? Entonces, yo hablar de la teoría y por ahí puedo dar opiniones Claro, aparte, ¿no? pero el doctor Angulo sí diagnostica. Epa. Bueno, Ahí la dejo. por algo no lo has invitado, ¿no? Está. Ahí está. Respeta al doctor Aldo Corso. Es picante. Por favor, continúe, doctor Jonah Hill. Ok, Ya. La psicosis puede durarte muy poco tiempo, unas horas, un día, o puede ser crónico y durarte toda la vida, ¿no? Entonces puede estar causado por una enfermedad psiquiátrica, puede estar causado por consumo de sustancias, puede estar causado por otra enfermedad. Hay un diagnóstico que se llama una psicosis aguda, que sería un brote psicótico, ¿no es cierto? Y que puedes presentar ahí distintas alteraciones. Cuando ya pasa un tiempo determinado, los criterios te dicen que tengas 6 meses de varios síntomas, con un mes de síntomas específicos, ahí yo podría hablar de esquizofrenia, ¿no? Como un diagnóstico propio. Ahora, la esquizofrenia no es solo psicosis, ¿no? Digamos, lo dividimos en dos grupos de síntomas, los positivos y los negativos. Positivos quiere decir cosas que tengo de más y que no debería tener, ¿no? Como delusiones, que se conocen como delirios, las alucinaciones, son cosas que no debería tener y tengo de más. Pero en esquizofrenia también hay síntomas negativos, déficits, facultades que la persona ha ido perdiendo. Ganas de hacer las cosas, la capacidad de socializar con los demás, la habilidad para expresar tus emociones. Puede haber una persona que ya no tiene cambios en la inflexión de voz, no te habla monótonamente, ya no tiene muchas expresiones faciales, ¿no? Entonces eso también Qué locura, puede porque ser es muy parte. similar a una depresión crónica y uno podría estar confundiendo Es que sí, diagnósticos. los diagnósticos son muy delicados. Sobre esto me queda la tercera pregunta que tiene que ver con el litio. Yo sé que, por ejemplo, alguna vez decían, Alan toma su litio, no sé cuántos podían sí, eso. Y hasta donde yo entiendo, a mí una vez, por ejemplo, entrevisté a Arturo Álvarez. Él dijo que tenía un episodio de depresión fuerte y que su tratamiento era litio. Hasta donde yo sé, porque navego en la ignorancia, pero a veces veo una luz, sé que el litio no es
un tratamiento, digamos, que actualmente se maneje o tanto. Siento que el litio es más una vaina como que de los 80. Siento que ahora hay medicamentos mucho más específicos, mucho más avanzados, etcétera. Todavía el litio es un tema. O sea, todavía si mi psiquiatra me dice toma litio, ¿es una red flag en ese psiquiatra? ¿O de repente veo que es o debería buscar una segunda opinión? ¿O todavía hay cosas que se tratan con litio? Sí, el litio tiene indicaciones. El litio es una sal, ¿no? El carbonato de litio, y que se vio hace muchos años, como hace 50 años, que ayudaba sobre todo en temas que llamamos de manía, ¿ya? En el contexto de un trastorno bipolar que tiene que ver con alteraciones del ánimo. Así como en depresión, yo puedo decir que tengo el ánimo hacia abajo, en un trastorno bipolar lo puedo tener hacia abajo o hacia arriba, muy elevado, ¿no? Entonces, un grupo de fármacos que se utilizan ahí son los que llamamos estabilizadores del ánimo. El litio, por excelencia, es el mejor estabilizador del ánimo que hay. Solo que hace años se utilizaba más. Se vio que había unos efectos adversos que tienen que ver con la función tiroidea, un poco con alteraciones en el riñón, y se empezaron a desarrollar otros fármacos, o ya fármacos que existían empezaron a ver que tenían utilidad. Pero en los últimos años se está utilizando otra vez más el litio. El litio es una medicina que está bastante vigente. O sea, el litio ha hecho un comeback. Se podría decir que un comeback, pero el litio es el mejor estabilizador del ánimo por excelencia. Pero y además, el litio es una forma de tratamiento contra la esquizofrenia. Lo pregunto desde la absoluta ignorancia, doctor Sam del Señor de los Anillos. No está indicado para esquizofrenia. Que tú en esquizofrenia tengas, por ejemplo, no sé si se puede decir esta palabra, por ejemplo, ideación de querer quitarse la vida, por ejemplo, y que tengas conductas persistentes respecto a eso. El litio tiene un poder muy antisuicida, ¿no? O sea, también tiene esa característica. Entonces, tú puedes dar una medicina por un diagnóstico o por características que pueda tener el diagnóstico, ¿no? Entonces pueden haber otras enfermedades que por ahí ameriten que uses litio, pero no es lo frecuente. ¿Cómo es el consumo del litio? Sí. Una tabletita. Yo solo sé litio en la batería. Es como si fuese una pastilla cualquiera. Sí. Y eso la gente se lo puede, digamos, porque hay mucho dice, entonces compro mi litio. ¿El litio lo venden sin receta médica? Deberían venderlo con receta, pero acá en este país te venden antibióticos y claro, todo tú vas a la receta. farmacia de tía, dame 2 litios, un fentanilo. Doc, tengo una pregunta. Tengo una pregunta acerca de una persona que está diagnosticada, medicada, y por qué llegaría a un brote psicótico. Es porque Macla. ¿Qué? Eso en consulta. No aprovechen. Eso hay que sacar una cita. Claro. Tampoco aproveches para atender ya las consultas de tus amigos, pues. O sea, ¿Qué? Macla, por favor. Que tengo un amigo que se llama Carlitos, que tiene serias cosas, le pasan cosas. Sí. Que lo contaremos más tarde. Bueno. Pero una persona que lleva un tratamiento, que está diagnosticada y medicada, y sucede este brote psicótico, ¿cuál es? ¿Porque ha parado la medicación de golpe? ¿O es porque yo tengo entendido que conforme va avanzando tu diagnóstico también los medicamentos, los gramos, todo va cambiando? ¿Por qué se puede dar un brote psicótico de una persona diagnosticada y medicada? Tal cual. Buena pregunta. Buena pregunta. Pongamos de ejemplo la esquizofrenia, ¿no? Es una enfermedad que decimos crónica, te va a durar toda la vida, como diabetes, como hipertensión arterial. Puedes estar tomando tu medicina, que puede ser 1 o 2, estás estable, o sea, tu psicosis está controlada, pero pueden haber ciertas cosas que te desestabilicen. Por ejemplo, puede suceder un evento estresor muy fuerte, no sé, que fallezca tu mamá, ¿no? Es una persona de 50 años con esquizofrenia, tu mamá te ha estado pendiente de ti toda la vida y fallece, no sé, falleció en COVID, claro. ¿no? Te afecta. Y eso puede desencadenar una psicosis. El principal motivo es la mala adherencia al tratamiento, que la persona no toma su medicina, ¿no? En general, cualquier persona que esté tomando medicina, como digo, para diabetes, para cualquier cosa, es difícil que alguien tome medicina todos los días. Es que a veces depende de lo económico, no solamente de la voluntad. ¿No? Eso no te lo dice Tato Luna. No. Y aún así, aunque tengas la medicina, lo más frecuente es que el paciente no tome al 100% la medicina como se le indique, ¿no? Y ahí puede haber brote psicótico. Y lo tercero es que puede haber una afectación médica, o sea, esa persona puede tener una infección y por ahí cambia un poco la función de mi cuerpo, o sea, elementos en mi sangre, elementos en mi hígado, elementos en mi riñón, cosas que tienen que ver con el... También podría ser cambios en la mezcla, o sea, es decir, me estoy tomando mi tratamiento, pero hoy en la tarde Macla me invitó a una parrilla, sacó un par de Fernets y dije, me metí unos Fernetsazos y eso, crucé chicotes. Podría ser si porque siempre te recomiendan cuando estás en tratamiento psiquiátrico, usualmente que no combines con alcohol, ¿no? Sobre todo que el alcohol es depresivo. Podría ser dependiendo de la cantidad que tomes. Claro. Pero también podría ser, por ejemplo, en el litio,
si yo tomo mucho alcohol, puedo por ahí al día siguiente deshidratarme. Y particularmente en litio, yo tengo que mantener como que mi presión arterial o lo que se llama volemia muy estable, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo puedo tener una persona que tiene trastorno bipolar, ¿no? Y está muy estable con litio. Pero va el domingo o ya va un jueves de o que pichangas, ¿no? Juega un montón, suda un montón y después de acabar la pichanga se mete un montón de chelas. Entonces, al día siguiente, orina, no toma agua, entonces se va a deshidratar. Si esta persona está con litio, solo esa conducta puede hacer que se desestabilice, ¿no? Puede hacer que el litio esté en concentraciones más altas de lo que tenga y le da una intoxicación, o viceversa también, ¿no? Puedo estar tomando mucha agua y ya el litio ya no está en las concentraciones que debería, me desestabilizo. Entonces pueden haber muchas cosas que hagan que por más que yo tenga un tratamiento y que esté estable, sí puedes hacer algún otro brote. Por eso es que es necesario los controles, ¿no? Claro. Epa. ¿Y qué opinión tienes tú de, digamos, solucionar algunos temas con estos viajes en ayahuasca o San Pedro? ¿Solucionar qué tipo de temas? Porque hay gente que dice que mis espíritus negativos... No, mi depresión no es tal, sino que son unos monstruos que tengo que ir a encararlos. Me meto un sanpedrazo. O sea, primero habría que ver, creo que lo han mencionado en la fricción de la palabra cuando invitaron a un especialista, sería bueno ver que la persona no tenga un diagnóstico previo, ¿no? Y eso, tú puedes tener una condición, pero nadie te la ha diagnosticado. Exacto, ni la sabes. Exacto, ¿no? Que ahí sería el problema. Pero de ahí, o sea, si no tienes un diagnóstico, ¿no? Y vas y, no sé, pues si te metes tu mambo místico ahí con ayahuasca, con unos hongazos, en verdad, no necesariamente la conoce, vas a hacer, ¿no? Sí. Pero para esquizofrenia, y esto puede ser un poco polémico, los estudios sí te dicen que, además de la carga genética, el principal factor de riesgo para desarrollar esquizofrenia es el consumo de cannabis, ¿no? El consumo de cannabis en cantidades elevadas, con mucha frecuencia, sobre todo si empiezas en la adolescencia. Lo perdimos a Rojo. Pero doctor, ¿quiere decir que si me fumo mi barulo voy a tener esquizofrenia? No, pues no. No va a pasar eso, ¿no? Si eres un gozador, de repente estás en camino a... Tiene mucho que ver, como digo, te aumenta el riesgo. No, pero ¿qué pasa? Mira, ¿qué pasa si mi viejo tiene esquizofrenia? Mi tío tiene esquizofrenia, mi abuelo tiene esquizofrenia y yo me soy que me mato a barulazos. No. Tus chances son muy altas. La esquizofrenia. Y te lo dijo acá el doctor Jonas Strauss. Te lo dijo el doctor Peter Griffin. Las esquizofrenias, entre otros, son genéticos necesariamente o puede pasar, como un bingo, ¿no? Le puede tocar a cualquiera. Hay un componente genético importante, ¿no? Pero no es que hay 1 o 2 genes para la esquizofrenia. Suelen haber distintos genes alterados y que esa combinación hace que tengas varias alteraciones al momento de desarrollarte y que puede decantar en una esquizofrenia. La esquizofrenia es el diagnóstico, digamos, del que se conoce comúnmente como el loquito de la calle. El loco calato tira piedra, digamos. ¿No? El loquito de la calle en realidad es una esquizofrenia no tratada. Muy probablemente, pero podría tener un problema neurológico, puede ser una persona que ha sido adicta y ya tiene un deterioro, ¿no? Pero pregunta esa es la vejez de Pablo Saldarriaga. Para mucha gente que deja acá la pregunta, esto que me parece muy importante porque muchos cada vez se hace más conciencia de la salud mental, de ir a un psicólogo o un psiquiatra. ¿Qué red flags puedo identificar? Porque a veces, a mí personalmente me ha pasado, ¿no? Encuentras un psicólogo, 2, 3 citas y dices, puta, que no está fluyendo, otro. Buscas otro, etcétera, ¿no? ¿Qué red flags? Okay. ¿Cómo encuentro uno que realmente diga o de dónde huir o de dónde quedarme, ¿no? Por ejemplo, hay alguna amiga alguna vez me contó, no, me gusta mi psicólogo, pero él es psicólogo, pero igual entra en la onda medio mística, entonces me dice que alinee mis chakras. Y para mí eso es red flag. Ok. Es que eso depende de cada persona. Claro, para mí un red flag en una persona que te va a diagnosticar es que tenga un juicio hacia lo que le estás contando. Por ejemplo, que eso para mí es altísimo. Que te juzgue, claro. Que me diga, uy, qué pena, uy, lamento mucho, como bien serio tu caso, mamita. Claro. También, mamita, ¿para qué haces? Sí, claro, fuerte. Claro. Te dice eso, red flag. Claro. Sí. O te dicen, pero mira, hay gente que está peor que tú. ¿Por qué te quieres matar? Sí. Mira, no, o sea, y eso es. Ya, eso es terrible. Pues. Pero lo ves. ¿Cómo identificamos esas red flags? ¿Cuáles serían en su top lista? A ver, primero que, o sea, no vas a saber la primera vez que vayas cómo es la persona, digamos, ¿no? Segundo, tendrías que ver cuál es el motivo por el que estás yendo. Yo creo que principalmente lo que dice Macla es muy importante. Y no solo que te lo diga textualmente, sino
a nosotros nos entrenan para controlar nuestros gestos. Entonces, porque el lenguaje... Lo he notado. El lenguaje no verbal es el lenguaje no verbal es muy importante, porque yo te puedo estar diciendo... No tiene gestos. No, o yo te puedo estar diciendo, no, sí, estás muy bien. O te puedo decir, no, sí, estás muy bien. Entonces, digamos, en el papel te estoy diciendo lo mismo, Conseja. pero no es, ¿no? Entonces, ahí te estoy expresando un montón de mi juicio. Es decir, un red flag. O, digamos, que esta persona empiece a escribirte, ¿no? O sea, que empiece a escribirte fuera de horarios, por otros temas. Ese es el... Es que está pulseando, pues. el doctor caliente. El psicólogo Hablamos. pulsador, ese Psicólogo he visto. caliente. Ese me ha Claro. contado. Es que se para hot. ¿no? Ese caliente. Eso de ahí. Luego, lo otro es de que, o sea, lamentablemente hay muchos profesionales, no solo en salud mental, sino que, digamos, no han terminado la carrera, ¿no? O que dicen que son algo que no son, ¿no? Entonces, yo creo que sería bueno buscar en el colegio de psicólogos o en el colegio médico que en verdad tenga el título, ¿no? Y Porque que te esté dice de habilitado. repente, dice, oye, mira, yo no soy psicólogo, pero soy coach. O soy mentoring. Soy coach, te hago mentoring. O sea, tú sabes. Yo te escucho y te respondo y te ayudo un montón. O sea, Red, no, y red pues, o flag. sea, No, No, pues, no. siempre es Yo- bueno, eso es una buena data, que, A mí que me- vayas a sapear. A veces estás buscando huevadas Claro. en Google, sapea de verdad Claro. con quién te estás atendiendo y no estoy hablando de eso. Doc, yo tengo Estoy un hablando interés profundo en saber y compartir información porque las consultas psiquiátricas Son caras. hay como una leyenda, un mito de que son muy caras y creo que Quiere picar. me encantaría como compartir qué espacios o en dónde uno puede encontrar un buen servicio social porque está Opciones. asociado que el servicio social es malísimo y que por ende te va a atender a alguien Pero que por ahí no el está- doctor Mauricio está en un servicio social, por ejemplo. Eso. Eso está chévere. A ver, yo trabajo en el Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado Hideo Noguchi, en el Noguchi, ¿no? Y hay un par de hospitales psiquiátricos más que son el Arco Herrera y el Valdizán. Ahora, la mayoría de hospitales generales, no sé, llámese Loaiza, Cayetano, Rebagliati, ¿no? Ya sea Minsa o de Salud, suelen tener departamento de psiquiatría, ¿no? Ahora, llegar a atenderte a un hospital, ¿no? Independientemente si es psiquiatría, ginecopediatría, no necesariamente es fácil. Entonces hay atenciones en un primer nivel de salud, ¿no? Lo que podríamos decir las postas médicas. Ok, desde hace algunos años que salió la nueva ley de salud mental, se han ido implementando postas de salud mental, ¿no? Que se llaman centros comunitarios de salud mental, ¿no? O centros de salud mental comunitarios. Debe haber un poco más de 200 a nivel nacional, ¿no? Entonces, tú vas a tu posta médica, por ahí ven que hay un problema y ellos te tienen que hacer la referencia al centro comunitario, ¿no? Y la verdad, en mi experiencia, yo creo que se trabaja muy bien. Lamentablemente aquí en Lima hay una gran demanda, entonces como en general en todos los sitios y se demoran en las citas. Pero por ejemplo, mi novia que también es psiquiatra, Uy, qué que le rico. mando un saludo, te adoro, Lore. Qué lindo, eso no- Ella por ejemplo Doctor enamorado. La próxima estuvo- tiene que venir ella. Doctor Amor. estuvo trabajando ¿Usted en qué un- se especializa? específicamente de psiquiatría, veo la mayoría de diagnósticos, pero Ya. en el Noguchi yo, digamos, no hago la consulta que podrían, digamos, ustedes pensar, ¿no? En una mesa, hablar, no. Dirijo un piso de pacientes hospitalizados, o sea, el estereotipo que puedan Otra tener cosa. de un manicomio. Entonces, digamos, Sí, los temas de esquizofrenia son los que yo veo todos los días. Ese doctor no lo tienen en No Somos TV. Epa. Ahí la dejo. Y bueno, respecto, por ejemplo, Lore me contaba cuando estaba allá que hay personal de enfermería que deberían tener especialidad en salud mental, técnicos, terapistas de lenguaje, terapistas ocupacionales, psicólogos, y por ejemplo, recibes todas tus atenciones de psiquiatría, tu medicina en caso haya, porque en verdad hay un déficit ahí también, tus sesiones de psicología, van a tu casa, ¿no? En la medida de lo que se pueda, o sea, Sí. pueden ir a un caserío que está a 2 horas, van a la casa, incluso ya me contaba, oye, ¿sabes qué? Va el personal, lo ayuda a hacer ejercicios a la persona, lo baña. Entonces, Guarda. en verdad, ahí son cosas que, bueno, ya, si ahí se van a ir mis impuestos, ok, ya no me molesta tanto, ¿no? Hay un, Porque par, ahí sí creo que... hay un par de preguntas que creo que están relacionadas con esto, precisamente ahora que hablamos de la diferencia de alguna manera entre psicólogo y psiquiatra, ¿no? Una de las preguntas que dejan es, ¿cómo sé si tengo que ir al psicólogo o al psiquiatra? En la misma línea, Carlos Yepes pregunta, para temas, si tengo ansiedad, siento que tengo ansiedad, ¿debo ir por un psicólogo o por un psiquiatra? Entonces, de repente, varios dicen eso, ¿no? ¿Tengo que ir al psicólogo o al psiquiatra? ¿Cómo uno puede saber? Ok, por ahí la gente tiene el esquema de que primero tengo que ir al psicólogo y luego tengo que ir al psiquiatra si es que es más severo o si me derivan, digamos. Exacto. ¿no? Pero es como que yo les pregunte, ¿cómo sabes cuándo ir al nutricionista o al gastro?
porque son profesiones distintas, ¿no? Entonces, uno es un especialista médico y el otro es otro tipo de profesional, ¿no? Que pueden trabajar de manera conjunta, pero no hacen lo mismo, ¿no? No es solo que el psiquiatra es un psicólogo que da pepas, porque así también la gente lo ve, ¿no? Correcto. No Pero tiene nada que ver. si tengo una sola bala, psiquiatra. Ya. Va a depender de qué es lo que a ti te está pasando, ¿no? Entonces, por lo general... el ejemplo de ansiedad, por ejemplo. Sí. Ok, yo ahí diría que veas qué tanto te está limitando tu ansiedad, ¿no? Porque yo puedo tener ansiedad, ser un poco nervioso, entre comillas, pero si yo veo que me está afectando en el que ya no rindo en mi chamba, estoy a punto de que me despidan, estoy bajando mis notas en el colegio, en la universidad, Total. estoy teniendo problemas con mi esposa, con mis papás, con mis hijos y no lo puedo controlar, ¿no? Yo creo que ahí sería pertinente que pases por una evaluación psiquiátrica, ¿no? O sea, la limitación para mí es el punto importante. Hay una buena pregunta acá de Juan Carlos Muñoz, doctor hermano mayor de Mauricio Lore de Mola. 1. ¿El autismo en adultos lo diagnostica un neurólogo o un psiquiatra? Y 2, dice, ¿es necesario una depresiva tratada por psiquiatra acompañar con psicóloga? Perdón, supongo que un diagnóstico depresivo es psiquiatra y psicólogo. Y lo otro que pregunta es, por ejemplo, en el caso de autismo, nuevamente la diferencia esta vez ya no entre psicólogo y psiquiatra, sino entre neurólogo y psiquiatra. Porque ambos se pueden medicar, entiendo. Sí, claro. A ver, en cuanto a la primera pregunta de el autismo, le decimos TEA, ¿no? Trastorno al espectro autista, y que ahora también lo vemos desde el punto de vista de neurodivergencia, ¿no? Si una persona adulta, digamos, está dentro del espectro TEA, esa persona lo ha tenido desde niño, ¿no? Entonces, simplemente no le han hecho el diagnóstico. De niños sí te lo podría diagnosticar un neurólogo pediatra, algún pediatra que esté entrenado, ¿no?, en temas de neurodesarrollo, o un psiquiatra general o de niños y adolescentes. De adultos, por lo general, es el psiquiatra, pero un neurólogo también lo podría haber, ¿no? Por ahí creo que el otro comentario era de una depresión, si lo tengo que acompañar con algún abordaje de psicología. La verdad que muchas veces sí, ¿no? Nosotros las depresiones podemos, graduarlas, ver el grado de severidad. Hay muchas depresiones que son leves y que remiten solo con psicoterapia, ¿no? Y no hay necesidad de llegar a que te den algún tipo de medicina, pero igual es una depresión clínica. Y lo otro también es muy recomendado en la mayoría de diagnósticos que, además de tu tratamiento farmacológico, lleves una psicoterapia. Ahora, psicoterapia no es ir a echarte un diván a hablar de tus problemas, ¿no? Sino claro, hay psicoterapias específicas, ¿no?, estructuradas para problemas específicos, Claro, ¿no? buscar el origen y avanzar. Y una cosa muy importante. Más que buscar respuestas es qué hago con mi problema. Maravilloso. A eso debería estar enfocado una Doc, psicoterapia. algo que está muy actual. No sé si estarían cansados porque se ve mucho además que la gente se autodiagnostica por TikTok. El TDAH. Tengo TDAH. Es mi TDAH. Tengo TDAH. Como Chavo Chavo también, que se Chavo. auto- se Yo autodiagnostica. creo que él podría pasar consulta de todas maneras. Ah, ya. Pero creo que te podría rendir mucho más el chavo, ¿ah? De verdad. Si no tuviese su TDAH. Ah, o sea, no rindo, entonces. No, rindes poco. Considera que podrías rendir más. No es que no Que rindas. puede ser mi testosterona. baby. Todo tu potencial. Lo que pasa Todo es que, tu potencial. doctor, yo he diagnosticado al chavo con baja testosterona. Bueno, ahí tengo un amigo urologo que también. Bien, me gusta. Le puedo hacer descuento. ¿Lo puede Tesis atender, H, lo puede atender a Chavito, doctor Peláez, de Mañana Te Cuento? tesis H. Le han dicho antes. Bueno. Sí, podríamos dar una consulta de cortesía. Sí. Aprovecho. Pero él tiene que estar de acuerdo, ¿no? Puede ser, ¿por qué no? Pero lo que pasa es que. Puede ser que pero no estés de acuerdo, escúchame. No, lo que pasa es que en mi casa me dicen que si voy al psicólogo o voy al psiquiatra estoy loco. Eso que ¿Es de muchas verdad o no es casas- verdad? Sí, Pero este es un ahí está. floro de familia, ¿no? Ese es el estigma que hay, ¿no?, en torno a las enfermedades de salud mental. Por ejemplo, tú no tienes ningún reparo en decir tengo asma, ¿no? Ningún reparo, ¿no? Yo por ahí podría decir no tengo ningún reparo en decir, ¿sabes qué? Yo sufro de gastritis. O hasta incluso una persona puede decir, sí, yo tengo cáncer de próstata. Pero no vayas a decir que tienes esquizofrenia, ¿no? No vayas a decir que tu hijo... Felipe. Claro, ¿no? Estoy loco. Pero eso es solo un estigma, porque al final, digamos, la idea es enfocarlo también como un diagnóstico médico, ¿no?, y tratarlo. El problema es que las manifestaciones de las enfermedades psiquiátricas suelen ser
de emociones o de conductas, ¿no? Claro. Y pensamos que son voluntarias. Y muchas de las conductas no son voluntarias, ¿no? Quiero decirle a la gente Gracias, para, Doc. para cerrar este espacio un poco el tema de la automedicación, en el tema, particularmente en el tema psiquiátrico también es muy delicado, así que no se automediquen. Yo sé que es rico de vez en cuando meterse un clonazo, Epa, que rico duermes, pero sí le digo a la gente que no se automediquen. escúchalo. Por favor, doctor. Lo mismo, no se automediquen. Punto. Listo. ¿Has aprendido, no? No hay más. Yo jamás me automedico. No hay Jamás. más. Muchas gracias, doctor Mauricio, gracias por ilustrarnos y por sacarnos de la profunda ignorancia. Gracias por enseñarnos. Así No, es. de verdad, muchas gracias a ustedes por la invitación. Creo que por ahí en otro momento podríamos hablar de otros temas, ¿no? Más específicos. Y bueno, no sé si por ahí en los comentarios hay gente que quiera algunas respuestas o que quiere información. Bueno, por ahí me pueden seguir en Hay varios que dicen Instagram. acá, hay varios que dicen la última nada más para que ya tenga una de salida. Hemos hablado de lo de las medicaciones y de no automedicarse y han salido varios comentarios que dicen que medicarte es lo peor que puedes hacer, no vas a ser dueño de ti mismo o vas a estar Ay, no. Como dopado. como dopado todo el día. Eso es lo que está diciendo varios por ahí. Ok. El Hay- estigma. Hay un motivo por el cual está ese estigma, ¿no? Entonces, sí es cierto de que hay algunas medicinas que te pueden, digamos, causar un poco de somnolencia, que te pueden dejar un poco atontado, pero entonces por ahí creo que tu médico no está tomando las mejores decisiones, ¿no? Porque hay otras opciones. Actualmente al Perú hace 1 año, 2 años también han llegado nuevas opciones. Entonces puedes tener una medicina que actúe igual, pero que tenga otro perfil de efectos adversos, ¿no? Claro. Entonces hay un estigma. Y digamos, si tú tienes una enfermedad, ¿por qué no habrías de tomar la medicina? Es como que tengas diabetes y dices, no voy a tomar mi metformina porque me voy a volver dependiente. No, la tomas porque lamentablemente tienes un problema que no depende de ti y Claro. con eso vas a estar Y bien. que va a ser crónico. Exacto, y acá es igual, ¿no? O sea, Claro. yo tengo un problema en el cual yo no lo puedo controlar y bueno, afortunadamente la ciencia ha podido desarrollar herramientas para que yo pueda estar estable, pueda estar bien y pueda hacer mis cosas, ¿no? Pero hay mucho estigma alrededor. La gente está preguntando dónde lamentablemente. lo ubican en Instagram, en Por redes. favor. Me pueden buscar como doctor.mauriciodancuadar.psiquiatra, ¿no? No sé si por ahí el día de hoy subimos ahí los 1000. Puedo por ahí favor. sortear. Por favor, doctor. Puedo sortear una consulta de cortesía. Y sí. Es Maravilloso. doctor. Punto. Mauricio Dancuart, psiquiatra. Ahorita mismo, si nosotros no lo seguimos, entonces ¿quién? ¿Quién? Entonces, ¿quién? Muchas gracias al doctor Mauricio. Gracias, Mauricio. No, gracias Sí, ha a sido muy ustedes amable. por la invitación. De verdad, gracias y felicitaciones por el Acá programa. está, a seguir. Gracias. Un aplauso, por Gracias, favor, doctor. Doc. Espérate.